El sol apenas comenzaba a levantarse cuando Daniel Ríos salió de la armería con las manos vacías. El capitán lo había expulsado frente a todos, usando palabras que le perforaron el corazón. No tienes lo que se necesita, eres una distracción, no un soldado. Los demás rieron por lo bajo mientras Daniel, con la mirada clavada en el suelo, recogía sus cosas. No era la primera vez que lo subestimaban, pero aquella humillación pública lo marcó. Daniel siempre había sido distinto, no era el más fuerte del pelotón, ni el más rápido, pero tenía un don, una mente táctica capaz de ver patrones donde otros solo veían caos. De niño, desmontaba y reconstruía radios viejas, identificaba rutas de escape en las calles de su barrio, calculaba probabilidades en silencio mientras sus amigos jugaban. Sin embargo, el ejército nunca valoró eso. Allí contaba el músculo, la resistencia, la obediencia ciega. Ese día, el capitán lo puso a prueba con un ejercicio simple: armar y desarmar un fusil en tiempo récord. Daniel lo hizo con precisión, pero no con la velocidad que exigían. Ríos, dijo el capitán con frialdad, aquí no tenemos lugar para pensadores lentos. Esto es la marina, no una clase de ajedrez. Las risas se escucharon otra vez, y entonces, la orden final: fuera de aquí, estás expulsado de la armería. Daniel caminó hasta el muelle, con el uniforme arrugado y la dignidad hecha pedazos. Se sentó mirando el mar, recordando a su padre, quien siempre le repetía: no necesitas que todos crean en ti, hijo, solo necesitas una oportunidad para demostrar lo que vales. Se preguntaba si aquella oportunidad alguna vez llegaría. Mientras la base seguía su rutina, Daniel notó algo extraño: un movimiento en las boyas que flotaban cerca del muelle, un patrón irregular en las olas. No era normal. Anotó mentalmente cada detalle, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Ríos, ya no eres parte del equipo, le recordó un sargento al verlo husmear. Daniel guardó silencio. Había aprendido a no discutir. Una hora después, cuando el reloj marcaba las 10:00, las sirenas de emergencia rompieron la calma. Un grupo hostil había logrado infiltrarse en la costa, y la base entera entró en alerta roja. Los soldados corrían, los oficiales gritaban órdenes, y en medio del caos, un helicóptero negro descendió en el muelle. De él bajaron hombres vestidos con equipo táctico impecable, el equipo SEAL. Todos en la base miraron con asombro mientras los SEAL avanzaban con paso firme. Y lo más sorprendente, se detuvieron justo frente a Daniel Ríos. El líder, con voz grave, preguntó: ¿Tú eres Ríos? Daniel, confundido, asintió. Necesitamos que vengas con nosotros. Ahora, ¿alguna vez sentiste que te rechazaban justo antes de que tu vida estuviera a punto de cambiar? Eso le pasó a Daniel. Expulsado de la armería, una hora después estaba frente al equipo SEAL. ¿Qué crees que vieron en él? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Dale like si crees que todos merecemos una oportunidad para demostrar lo que valemos. Daniel pasó de la humillación al asombro en cuestión de minutos. Lo que parecía el final de su camino era, en realidad, el inicio de una historia mucho más grande. Daniel Ríos apenas podía creerlo. Hacía una hora lo habían echado de la armería como a un inútil, y ahora el equipo SEAL estaba allí, mirándolo como si fuese indispensable. El líder del grupo, un hombre alto y de mirada implacable, volvió a hablar. Ríos, tu nombre está en nuestro informe. Hay algo que solo tú viste. Daniel frunció el ceño. ¿De qué hablan? Me acaban de expulsar. Aquí todos piensan que soy una pérdida de tiempo. El SEAL se inclinó un poco hacia él. Quizá para ellos, pero nosotros sabemos que notaste un patrón en el agua, hace apenas unos minutos. Esa observación evitó que cayéramos en una trampa. Daniel se quedó en silencio. No sabía que alguien lo había estado observando en el muelle. Ese ojo tuyo para los detalles, continuó el SEAL, es exactamente lo que necesitamos. Sin darle tiempo a procesar más, lo llevaron al helicóptero. Daniel se sentó entre hombres cubiertos de equipo táctico, cascos, chalecos y armas sofisticadas. Se sentía fuera de lugar, como un civil colado en un universo al que no pertenecía. Uno de los soldados lo miró de reojo y murmuró:
¿este es el que sacaron de la armería? ¿En serio lo necesitamos? El líder respondió seco, confía en el informe. Si está aquí, es por una razón. En pleno vuelo, desplegaron un mapa digital. El equipo SEAL explicó que un grupo hostil había colocado explosivos en un carguero cerca de la costa. Si detonaban, destruirían rutas de suministro críticas y sembrarían caos en toda la región. Necesitamos neutralizar la amenaza en menos de 3 horas, dijo el líder. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Daniel. El SEAL lo miró fijamente. Porque tú viste lo que nadie más vio, los movimientos en el agua, la forma en que las boyas cambiaron. Eso nos indica que conoces los patrones, y puede que seas el único capaz de guiarnos hasta ellos sin caer en la emboscada. Daniel tragó saliva. Toda su vida había soñado con ser parte de algo más grande, pero siempre le dijeron que no era suficiente, y ahora lo estaban poniendo en la posición más peligrosa de todas. Una voz en su interior susurraban, no estás listo, no perteneces aquí. Otra le gritaba, es tu momento, demuestra que siempre estuviste preparado. Finalmente, habló con voz firme, díganme qué tengo que hacer. Durante el vuelo, los SEA le dieron instrucciones rápidas, cómo moverse en formación, cómo reconocer señales en el agua, cómo comunicarse con gestos. Daniel absorbía cada palabra como una esponja. Uno de ellos le tendió un equipo básico de buceo y un auricular de comunicación. No tendrás que disparar, solo observar. Ese es tu don. Usa tu mente, no tus manos. El helicóptero descendió cerca de la costa. Era de noche, y la brisa salada, mezclada con la tensión, llenaba el aire. Desde lejos, se veía el carguero iluminado tenuemente. El líder SEAL dio la orden, en formación. Ríos, mantente cerca, guíanos. Daniel respiró profundo. Cada paso sobre la arena le recordaba que hacía solo una hora había sido considerado inútil. Ahora, cada vida en esa misión dependía de su capacidad de observar. A medida que avanzaban, Daniel señaló un detalle que nadie más había visto, una boya colocada en dirección opuesta al resto. Eso no es natural, está marcando un perímetro falso. Si seguimos por allí, caeremos en una emboscada. El líder asintió. Cambio de ruta, sigamos a Ríos. Los SEAL lo siguieron sin dudar, y por primera vez, Daniel sintió que su voz tenía peso. ¿Alguna vez te rechazaron en un lugar, y poco después descubriste que tu talento era indispensable? Eso es lo que está viviendo Daniel. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de esta misión. Dale like si crees que cada detalle puede marcar la diferencia entre el fracaso y la victoria. Daniel pasó de la humillación a estar sentado en un helicóptero con la unidad más respetada del mundo, y aunque aún dudaba de sí mismo, esa noche comprendió que su don invisible podía convertirse en la clave para salvar a todos. El mar estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la luna. El carguero en la distancia parecía un gigante dormido, pero Daniel sabía que en sus entrañas se escondía una trampa mortal. Los SEAL se preparaban en silencio, revisaban armas, ajustaban máscaras y probaban radios. Daniel, en cambio, respiraba con dificultad bajo el equipo de buceo que apenas había aprendido a manejar minutos antes. El líder del escuadrón se acercó. Ríos, no pienses en lo que no sabes, piensa en lo que siempre hiciste, observa. Si algo no encaja, dilo. Daniel asintió, tratando de controlar los nervios. Uno a uno, los SEAL se lanzaron al mar con movimientos precisos. Daniel fue el último. El agua fría lo envolvió, y por un instante sintió que se ahogaba, pero luego, recordó las tardes en que de niño se zambullía en el río de su pueblo, respiró por el tubo y siguió adelante. Avanzaron en formación cerrada, sombras invisibles bajo la superficie. Fue entonces cuando Daniel notó algo, burbujas que no correspondían al ritmo natural de la corriente. Señaló hacia abajo. El líder observó y entendió, minas acuáticas improvisadas. Si hubieran seguido recto, todo el equipo habría explotado. Cambio de ruta. Ríos al frente, ordenó el líder. Tras esquivar las trampas, llegaron al casco del carguero. Con sogas y ganchos magnéticos, comenzaron a escalar. Daniel, aunque sin la destreza de los SEAL,
Se esforzó por no quedarse atrás. Al llegar a la cubierta, el silencio era inquietante. Cajas, sombras y el eco lejano de pasos enemigos. El líder susurró por radio: Ríos, dime qué ves. Daniel recorrió el entorno con la mirada. Se fijó en detalles mínimos: la forma en que ciertas cajas estaban alineadas, el rastro de huellas en el metal húmedo, la dirección del viento moviendo una lona. No sigan por el pasillo central, murmuró. Está demasiado despejado. Es una emboscada. Debemos rodear por la derecha. Los Seal confiaron en su instinto, y tenía razón. Al girar, vieron a varios hombres armados ocultos, esperando en la ruta principal. Un fuego cruzado estalló. Los Seal respondieron con precisión quirúrgica, eliminando a los hostiles en segundos. Daniel se cubrió tras una caja, el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando todo terminó, el líder lo miró y asintió. Buen ojo, Ríos. Sin ti, habríamos caído en la trampa. Por primera vez, Daniel sintió que pertenecía allí. Avanzando hacia la sala de control, Daniel notó un detalle extraño: un cable que se perdía bajo el suelo metálico. No encajaba con el resto del tendido eléctrico. Esperen, dijo, ese cable no es original del carguero, va hacia un detonador remoto. Los Seal se miraron sorprendidos. Con cuidado, siguieron el rastro hasta encontrar un explosivo enorme escondido bajo la cubierta. Si hubieran entrado directo a la sala de control, todo habría volado por los aires. Tras desactivar el artefacto, el líder se acercó a Daniel. Muchos aquí dudaban de ti, incluso yo, pero hoy nos salvaste 2 veces en menos de 1 hora. Nunca más digas que no perteneces a este lugar. Daniel respiró hondo. La inseguridad que lo había acompañado desde la armería comenzaba a desvanecerse. ¿Te diste cuenta? Daniel pasó de ser expulsado como un inútil a ser el ojo que salvó al equipo Seal de 2 emboscadas mortales. ¿Tú crees que el talento verdadero se revela solo en los momentos límite? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Dale like si piensas que un detalle puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esa primera infiltración, Daniel descubrió lo que siempre había sabido en su interior. Su don no era la fuerza bruta ni la velocidad, sino la capacidad de ver lo invisible. Y esa noche, ese don fue la diferencia entre fracasar y sobrevivir. El carguero crujía bajo el peso de la tensión. El equipo Seal avanzaba por los pasillos metálicos, guiados por la mirada atenta de Daniel Ríos. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada ruido podía ser una trampa. De pronto, un disparo rompió el silencio. Una bala rebotó contra la pared, a centímetros de la cabeza de Daniel. ¡Cobertura!, gritó el líder. Los pasillos se llenaron de fuego enemigo. Los Seal respondieron con precisión, pero estaban en clara desventaja. Los hostiles conocían el terreno y habían preparado el carguero como un laberinto letal. Daniel se lanzó al suelo, sintiendo el metal frío contra su rostro. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Ríos, mantente conmigo, ordenó el líder. Daniel respiró hondo y observó el entorno. Mientras las balas silbaban, notó algo: los atacantes disparaban desde posiciones demasiado fijas. Eran señuelos. No disparen al frente, los verdaderos tiradores están arriba, en las vigas. Los Seal apuntaron hacia arriba y abatieron a los enemigos ocultos. El fuego cesó en cuestión de segundos. El líder volteó hacia Daniel con respeto renovado. Buen ojo otra vez, nos habrían masacrado. Al llegar a la parte baja del carguero, encontraron la sala de máquinas. El lugar estaba lleno de humo y tuberías rotas. Allí, escondido entre sombras, estaba el verdadero peligro: un temporizador conectado a explosivos. El reloj marcaba 25 minutos. Tenemos que desactivarlo, dijo el líder. Los Seal comenzaron a analizar el artefacto, pero estaba protegido con sistemas complejos. Uno de ellos murmuró: esto no lo desarma cualquiera, es demasiado sofisticado. Todos miraron a Daniel. Yo no soy experto en explosivos, tartamudeó. No necesitamos un experto, replicó el líder. Necesitamos tus ojos. Encuentra lo que no encaja. Daniel se acercó al dispositivo, ignorando el sudor frío en su frente. Observó los cables,
los tornillos, los patrones de conexión. Algo le llamó la atención, un cable verde que no estaba conectado como los demás, escondido bajo la estructura. Ese cable no pertenece al diseño principal, es un señuelo para confundir. Si lo cortan, explotará todo. Los ingenieros del equipo confirmaron su deducción. Gracias a su observación, pudieron evitar el error fatal y comenzar el proceso correcto de desactivación. Mientras trabajaban en la bomba, un grupo enemigo irrumpió en la sala. Las balas comenzaron a rebotar en todas direcciones. El líder gritó: «Ríos, cúbrete», pero Daniel vio algo más, una compuerta lateral abierta, justo donde los atacantes seguían entrando sin parar. Si no la cerraban, serían sobrepasados. Con valor temerario, corrió bajo el fuego y, usando todas sus fuerzas, empujó la compuerta hasta cerrarla con un golpe metálico. Los enemigos quedaron aislados afuera. Los SEAL lo miraron con asombro. «Ese movimiento nos salvó la misión», dijo uno de ellos. Quedaban solo 3 minutos cuando finalmente desactivaron el artefacto. El temporizador se apagó y el silencio llenó la sala. El líder respiró aliviado y puso una mano en el hombro de Daniel. «Hoy no solo observaste, hoy actuaste, y gracias a ti, seguimos vivos». Daniel sintió una mezcla de miedo y orgullo. Había pasado de ser un rechazado a ser alguien indispensable en medio del combate. ¿Viste cómo Daniel pasó de ser expulsado como un inútil a salvar al equipo SEAL bajo fuego enemigo? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Correrías o enfrentarías el peligro? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir esta increíble historia. Dale like si crees que el verdadero valor se demuestra en los momentos más oscuros. Daniel comprendió que no bastaba con ver lo invisible, también debía actuar cuando nadie más se atrevía. Esa noche, bajo el rugido de las balas y el eco del temporizador, descubrió que la valentía no siempre se mide en músculo, sino en decisiones que cambian el destino de todos. Cuando el temporizador finalmente se apagó, un silencio espeso llenó la sala de máquinas. El equipo SEAL respiró aliviado, pero nadie estaba más impactado que Daniel Ríos. Había corrido bajo fuego enemigo, cerrado la compuerta y salvado la misión. Un hombre al que, hacía apenas unas horas, habían considerado inútil. El líder del equipo lo miró fijamente y habló con tono solemne. «Ríos, a partir de ahora no eres un civil que vino de casualidad, eres uno de los nuestros». Los SEAL, hombres acostumbrados a mirar con recelo a cualquiera fuera de su círculo, comenzaron a asentir. Uno de ellos incluso le dio una palmada en el hombro. «Buen trabajo ahí dentro. Pensé que nos iban a volar en pedazos, pero viste lo que ninguno de nosotros vio». Daniel apenas pudo responder. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a un equipo que lo aceptaba por lo que era, no por lo que carecía. El carguero todavía no estaba asegurado, quedaban enemigos dispersos y posibles trampas. Avanzaron con cautela hacia la cubierta principal. Mientras caminaban, uno de los SEAL le susurró: «No puedo creer que te expulsaran de la armería. Si no fuera por ti, no habríamos sobrevivido a la mitad de la misión». Daniel sonrió con amargura. «Toda mi vida escuché lo mismo, que no era suficiente. Tal vez solo hacía falta estar en el lugar correcto en el momento correcto». Al llegar a la cubierta, el líder se acercó a él en privado. «Ríos, ¿sabes por qué confié en ti?» «No, solo sé que vieron algo que los demás no». «Exacto, nosotros no buscamos músculos ni medallas, buscamos ojos que ven más allá de lo evidente. Y tú tienes eso». Daniel lo escuchó en silencio, con el mar rugiendo detrás. «Quizás siempre fuiste SEAL, solo que nadie lo había notado», concluyó el líder. De pronto, un rugido metálico los interrumpió. Un grupo enemigo apareció desde un contenedor, disparando con todo. Los SEAL respondieron con rapidez, pero era una emboscada bien planeada. En cuestión de segundos, quedaron atrapados tras cajas metálicas. El líder gritó: «Ríos, necesitamos esos ojos tuyos otra vez. ¿Dónde están los puntos débiles?» Daniel se asomó apenas y notó algo, un contenedor mal cerrado, justo detrás de los atacantes. Si lograban moverlo, caería y bloquearía la salida de los enemigos. «Ese contenedor, hay que empujarlo». Dos SEAL siguieron su indicación.
Con un golpe preciso, el contenedor cayó, atrapando a los hostiles y dándole la ventaja al equipo. Cuando todo acabó, no hubo risas ni burlas, solo respeto. Los hombres que antes dudaban de él ahora lo miraban como a un compañero indispensable. Uno de ellos comentó en voz baja: pensé que sería una carga, ahora sé que es nuestro ángel guardián. Daniel, por primera vez, sonrió con orgullo. Mientras aseguraban el carguero, Daniel comenzó a sentirse diferente. No había cambiado su fuerza física, ni había aprendido en horas lo que a los demás les tomó años. Lo que había cambiado era cómo lo miraban, y quizás, lo más importante, cómo se miraba él mismo. ¿Te diste cuenta? Daniel pasó de ser un rechazado a convertirse en la pieza clave que todos respetan. ¿Alguna vez viviste un momento en el que finalmente ganaste el respeto de quienes dudaban de ti? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Dale like si crees que todos merecemos la oportunidad de demostrar lo que valemos. La confianza no se regala, se gana. Y esa noche, Daniel ganó algo que nunca antes había tenido: el reconocimiento de un equipo que vive en las sombras, pero que ahora lo veía como uno de los suyos. El carguero había sido asegurado, pero la misión estaba lejos de terminar. Los informes interceptados revelaban algo aún más inquietante: el carguero no era el objetivo principal, sino solo una distracción. El verdadero plan enemigo se desarrollaba en tierra firme, en un almacén abandonado a pocos kilómetros de la costa. Allí, según inteligencia, se preparaba un arsenal capaz de desatar el caos en la región. El líder SEAL reunió al equipo y habló con tono grave: lo que hicimos aquí fue solo el comienzo. Ahora empieza la parte más peligrosa. En silencio, abordaron una lancha rápida. El mar estaba tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Daniel, sentado entre los SEAL, apretaba los puños con fuerza. ¿Estás listo para esto?, le preguntó uno de los soldados. Daniel tragó saliva y respondió: nunca lo estuve más en mi vida. La lancha se deslizaba hacia la costa como una sombra. El edificio se alzaba oscuro y silencioso bajo la luna. Sus paredes oxidadas escondían un secreto letal. Los SEAL rodearon el perímetro, mientras Daniel observaba cada detalle. Fue él quien notó primero que una de las ventanas laterales estaba abierta, con un ángulo extraño. Esa es la entrada. Los demás accesos están vigilados. Allí es donde menos esperan que aparezcamos. El líder asintió y ordenó el ingreso por esa ruta. Al entrar, descubrieron el horror: decenas de cajas llenas de explosivos, armas y municiones. Pero lo más alarmante era un panel de control improvisado, conectado a relojes digitales. Un sistema de detonación en cadena, murmuró uno de los SEAL. Si explota aquí, arrasará con medio puerto, añadió otro. El tiempo marcaba 40 minutos. Los SEAL comenzaron a discutir cómo proceder. Algunos proponían evacuar y esperar refuerzos. Otros querían intentar desactivar el sistema de inmediato. Fue entonces cuando Daniel intervino. No tenemos 40 minutos. Si evacuamos, los detonadores remotos podrían activarse antes. Tenemos que cortar el control desde dentro, pero no todo a la vez. Hay un patrón en cómo están distribuidos los cables. Si lo seguimos, podremos detener la reacción en cadena. Los soldados lo miraron incrédulos. ¿Cómo podía ver algo que a ellos se les escapaba? El líder tomó la decisión: confiamos en Ríos. Guíanos. Daniel comenzó a analizar el panel, su mente funcionando como un ajedrecista que ve 10 movimientos adelante. Con cada cable identificado, daba instrucciones claras a los SEAL: corten este primero, ahora este, el rojo con marcas negras. Ese no lo toquen, es un señuelo. El reloj bajaba implacable: 30 minutos, 20, 15. El sudor le corría por la frente, pero no perdió la calma. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró disparando sin piedad. Los SEAL respondieron con fuego preciso, mientras Daniel se cubría tras una caja, pero incluso en medio del caos, no apartó la vista del panel. Gritó por radio: cubran el flanco derecho, necesito 5 minutos más. El líder le respondió: ¿los tendrás? Con los enemigos neutralizados y solo 2 minutos en el reloj,
Daniel se inclinó sobre el panel. Había 2 cables finales, uno azul y uno amarillo. Cortar el incorrecto significaba volar todo el puerto. Cerró los ojos, respiró hondo y recordó las horas que pasó en la armería desarmando radios viejas, observando cómo cada conexión tenía un sentido oculto. De pronto, lo vio claro, es el azul. Con un movimiento firme, lo cortó. El reloj se detuvo en las 0:01. El silencio llenó el almacén. Los Seal bajaron sus armas y algunos dejaron escapar risas nerviosas. El líder caminó hacia Daniel y, sin decir una palabra, le dio un fuerte apretón en el hombro. Acabas de salvar miles de vidas, y lo hiciste bajo fuego enemigo. ¿Viste cómo Daniel pasó de ser expulsado de la armería a desactivar un arsenal entero bajo presión? ¿Tú hubieras tenido la calma para elegir el cable correcto con un segundo en el reloj? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta misión. Dale like si crees que los verdaderos héroes nacen en los momentos más difíciles. Daniel entendió que su don no era casualidad. Había nacido para ver lo que otros no podían. Y esa noche, en un almacén olvidado, lo demostró frente al equipo más temido y respetado del mundo. El almacén había quedado en silencio después de la desactivación. Los explosivos estaban neutralizados, el puerto estaba a salvo. El equipo Seal comenzaba a preparar la extracción, pero en medio del alivio, Daniel sintió algo extraño, una mirada diferente, un gesto fuera de lugar. No era el enemigo quien lo inquietaba esta vez, era alguien dentro del propio equipo. Mientras revisaban el perímetro, Daniel notó que uno de los Seal, Torres, evitaba hacer contacto visual. Revisaba su radio con nerviosismo, apartándose del grupo cada pocos minutos. Daniel no quería desconfiar, pero algo en su instinto le gritaba que había un problema. «Capitán», susurró, «algo no está bien con Torres». El líder lo miró sorprendido. «Torres es uno de los nuestros desde hace años». «Lo sé, pero fíjese, no está reportando posiciones, y su radio no está en la misma frecuencia que la nuestra». El capitán dudó, pero decidió observar. Pocos minutos después, mientras Daniel revisaba una caja de suministros, escuchó un leve clic metálico. Torres estaba colocando un dispositivo de rastreo, oculto entre los explosivos desactivados. «¡Alto ahí!», gritó Daniel. Torres se giró con el rostro endurecido. En su mano brillaba un detonador portátil. «No deberías haber visto esto, Ríos». Torres había estado colaborando en secreto con el grupo hostil. Su misión no era desactivar el arsenal, sino asegurarse de que cayera en las manos equivocadas. «Ustedes creen que salvaron el puerto, pero solo prepararon el terreno para el verdadero golpe», dijo con una sonrisa amarga. El equipo Seal apuntó sus armas hacia él, pero Torres levantó el detonador. «Un paso más y volamos todos juntos». El ambiente se llenó de tensión. Cualquier movimiento podía significar el fin. Fue Daniel quien dio un paso adelante. «Torres, no tienes que hacer esto. Sé lo que es sentir que nadie te reconoce. Sé lo que es creer que estás solo. Pero si aprietas ese botón, no demostrarás tu fuerza, solo tu traición». Torres dudó por un instante. Sus ojos revelaban un conflicto interno, pero la rabia volvió a dominar. «Cállate, tú no entiendes nada». «Sí entiendo», insistió Daniel. «Me expulsaron de la armería como basura, ¿recuerdas? Y aquí estoy, porque incluso cuando todos dudan de ti, siempre hay otra forma de demostrar tu valor, no eligiendo el camino fácil de la traición, sino el difícil de la lealtad». Mientras Torres titubeaba, uno de los Seal aprovechó la distracción de Daniel y con un movimiento preciso le disparó en el brazo, haciendo que soltara el detonador. El dispositivo rodó por el suelo y fue asegurado al instante. Torres cayó de rodillas, derrotado. El líder se acercó a Daniel. «Si no hubieras hablado, habríamos perdido segundos vitales. Tu calma nos salvó otra vez». Con Torres bajo custodia, el equipo aseguró el almacén. La traición había sido un golpe duro, pero también una lección. Incluso dentro de los círculos más cerrados, la deslealtad podía aparecer. Daniel, sin embargo, no vio solo la traición, vio el reflejo de lo que él mismo pudo haber sido si la rabia lo hubiera consumido en vez de la perseverancia. ¿Alguna vez confiaste en alguien,
¿Y descubriste que te había traicionado en el peor momento? ¿Cómo lo enfrentaste? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para ver cómo sigue esta misión. Dale like si crees que incluso en medio de la traición, la lealtad verdadera siempre se abre paso. Daniel entendió que no solo era importante ver lo invisible en el campo de batalla, sino también en el corazón de las personas. Y esa noche, no solo salvó al equipo de una explosión, sino también de una herida más profunda, la desconfianza absoluta. La traición de Torres había sacudido al equipo, pero la misión aún no terminaba. Los informes recuperados del almacén revelaban algo aún más peligroso. Los enemigos planeaban un ataque coordinado contra la base naval en menos de 12 horas. El tiempo corría, y Daniel Ríos sabía que esta sería la prueba definitiva. En el cuartel improvisado, el líder del equipo extendió los mapas. Si los dejamos avanzar, perderemos la base. Debemos interceptarlos antes de que salgan de la ciudad. Todos miraron a Daniel. Desde que había demostrado su valía, nadie dudaba de su criterio. Daniel analizó los documentos, las rutas marcadas, los patrones de movimiento. Finalmente, señaló un punto en el mapa. Aquí, en el cruce de los viejos túneles de servicio, es el único lugar donde tienen que pasar con sus vehículos pesados. Si los detenemos allí, se acabó su operación. El líder asintió. Entonces, ahí pelearemos. Los SEAL revisaron municiones y estrategias. Daniel, aunque no era un soldado entrenado, recibió un chaleco táctico y un arma ligera. No quiero que dispares si no es necesario, le dijo el líder. No vine a disparar, respondió Daniel. Vine a ver lo que ustedes no ven. Esa frase arrancó una sonrisa en el equipo. La noche cayó, y el grupo se apostó en el cruce de los túneles. El eco de motores se escuchaba a lo lejos, mezclado con pasos y voces. Cuando los enemigos entraron en la trampa, los SEAL esperaron la señal. Fue Daniel quien la dio. Ahora, una lluvia de disparos iluminó la oscuridad. Los vehículos quedaron bloqueados, y el combate se desató. En medio del fuego cruzado, Daniel notó un detalle. Uno de los enemigos cargaba un maletín diferente. No disparaba, solo corría hacia la salida secundaria. Deténganlo, ese tiene el detonador. 2 SEAL persiguieron al hombre, pero fue Daniel quien lo interceptó, lanzándose contra él en una maniobra desesperada. Ambos rodaron por el suelo, y el maletín cayó al lado de Daniel. El enemigo intentó alcanzarlo, pero Daniel lo golpeó con todas sus fuerzas. El maletín quedó en sus manos. Cuando abrió el maletín, descubrió que no era solo un detonador, era un sistema portátil que podía activar múltiples explosivos a distancia. El temporizador ya estaba corriendo. 60 segundos. Daniel levantó la vista. No había tiempo de huir, ni de desarmar cada artefacto. La única opción era desconectar el sistema desde el interior, pero eso significaba exponerse. El líder gritó: «Déjalo, Ríos, no vale tu vida». Pero Daniel sabía que si no lo intentaba, cientos de vidas se perderían en la base. Respiró hondo y comenzó a trabajar. Con manos temblorosas, analizó los circuitos. Cada segundo era un martillazo en su pecho. Recordó todas las veces que le dijeron que no servía para nada, que no estaba hecho para esto. «No soy un inútil», murmuró. «No esta vez». 10, 9, 8. Encontró un cable suelto, un patrón extraño en el circuito. Era una trampa diseñada para confundir. 5, 4, 3. Cerró los ojos, eligió, y desconectó el cable. El temporizador se detuvo en seco. Un pitido agudo llenó el aire y luego, nada. Los SEAL lo rodearon, algunos gritando de alivio, otros dándole palmadas en la espalda. El líder lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, maldita sea, lo lograste». El convoy enemigo quedó neutralizado. La base estaba a salvo. La misión había terminado. Daniel, agotado y con el rostro cubierto de sudor y hollín, se dejó caer contra la pared del túnel. Por primera vez, no sintió miedo ni inseguridad. Sintió orgullo. Había demostrado que no solo veía lo invisible, sino que también tenía el valor para actuar cuando todo estaba en juego. ¿Viste cómo Daniel, el mismo que fue expulsado de la armería, terminó salvando a toda la base naval?
¿Tú hubieras tenido el valor de tomar el maletín con un minuto en el reloj? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte el gran desenlace de esta historia. Dale like si crees que incluso los rechazados pueden convertirse en héroes. La misión había llegado a su clímax, y Daniel ya no era el muchacho inseguro del muelle, era el hombre que eligió enfrentar el peligro de frente, y al hacerlo, cambió no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Cuando aterrizaron, oficiales y técnicos aguardaban. Al ver al equipo completo descender ileso, estallaron en aplausos, pero lo más sorprendente fue que muchos se acercaron no solo al Oceal, sino también a Daniel. Un joven técnico lo miró con admiración. ¿Eres tú el que desactivó el sistema en los túneles? Daniel, incómodo, solo asintió. La noticia ya se había esparcido. El civil rechazado por la armería había salvado lo que ni los expertos pudieron. Horas más tarde, en una sala de conferencias improvisada, el comandante de la base reunió al equipo. Frente a todos, entregó medallas al valor. Cuando llegó el turno de Daniel, el comandante se detuvo. No eres parte oficial de nuestras filas, pero hoy demostraste algo que no se enseña en ningún manual: el coraje de ver lo que otros no y actuar cuando todos dudan. En nombre de esta base, y de todos los que salvaste, gracias. Los aplausos retumbaron. Daniel, con la medalla en mano, apenas pudo contener las lágrimas. Los hombres que al principio lo miraban como un estorbo ahora lo trataban como hermano. Uno le dijo en voz baja: cuando llegaste, pensé que duraría 5 minutos. Ahora, no puedo imaginar la misión sin ti. Daniel sonrió con humildad. Yo tampoco lo habría creído si me lo hubieras dicho hace unas horas. Esa noche, solo en su litera, Daniel recordó cada instante: la expulsión de la armería, las miradas de burla, las dudas que lo perseguían. Todo eso lo había traído hasta aquí. Tal vez ser rechazado fue lo mejor que me pudo pasar, pensó, porque si no, nunca habría descubierto quién soy realmente. Al día siguiente, el líder SEAL lo llamó aparte. Ríos, sabemos que tu vida no estaba destinada a esto, pero si alguna vez quieres unirte oficialmente, las puertas estarán abiertas. No por compasión, sino porque te lo ganaste. Daniel bajó la mirada, procesando las palabras. No respondió de inmediato, pero en su corazón supo que la decisión ya estaba tomada. ¿Te das cuenta? Aquel que fue expulsado como un fracaso terminó siendo reconocido como héroe. ¿Alguna vez alguien dudó de ti, y lograste demostrarle lo contrario? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte el capítulo final de esta historia. Dale like si crees que el verdadero reconocimiento nace del esfuerzo y no de las etiquetas. Daniel aprendió que el respeto verdadero no se exige, se gana. Y aunque nunca buscó medallas ni títulos, aquella mañana descubrió que la vida le había dado uno mucho más valioso: la certeza de que nunca más sería visto como un inútil. Los días posteriores a la misión fueron un torbellino de informes, felicitaciones y nuevas órdenes, pero para Daniel Ríos, cada momento era una mezcla de orgullo y desconcierto. Había pasado de ser el rechazado de la armería a convertirse en la pieza clave de una operación que salvó miles de vidas, y ahora todos querían saber qué vendría después. Antes de tomar una decisión, Daniel pidió volver al lugar donde todo comenzó, el viejo muelle donde trabajaba como ayudante anónimo. Al llegar, los pescadores lo recibieron con sonrisas y palmadas en la espalda. Te vimos en las noticias, Ríos, eres un héroe. Daniel sonrió, pero no se jactó. Miró el agua tranquila y pensó en lo irónico que resultaba. Había sido expulsado de un taller oscuro, solo para terminar encontrando su verdadero destino bajo las luces más peligrosas del mundo. Días después, el líder SEAL lo llamó nuevamente. Ríos, hablamos en serio. Si quieres unirte oficialmente, haremos los arreglos. Nadie lo merece más que tú. Daniel lo miró a los ojos y respondió: gracias, capitán, pero mi lugar no está en cuarteles ni en manuales. Mi lugar está en usar mi don donde más se necesita. Si me necesitan, responderé, pero no dejaré de ser quien soy. El capitán asintió con respeto. Entonces, serás un aliado libre. Y créeme, eso a veces vale más que cualquier uniforme. Con el tiempo,
La historia de Daniel se volvió leyenda en círculos militares. Algunos lo llamaban el ojo invisible, otros simplemente Ríos, pero él no buscaba fama, se dedicó a entrenar a jóvenes técnicos y a enseñarles algo que nunca aparece en los manuales, a observar, a confiar en lo que nadie más ve. Sus palabras favoritas eran siempre las mismas: no importa si te llaman inútil, lo único que importa es que, cuando llegue el momento, tengas el valor de demostrar quién eres realmente. Daniel entendió que su verdadera misión no era solo salvar vidas en una operación, sino inspirar a otros que habían sido descartados, ignorados o humillados, porque, al final, su legado no eran las medallas ni los informes. Su legado era la prueba viviente de que incluso los rechazados pueden convertirse en héroes. ¿Te diste cuenta? Daniel nunca buscó ser un héroe, solo buscó una oportunidad, y cuando llegó, la tomó. Suscríbete al canal si quieres más historias reales y poderosas como esta. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad, y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu momento de redención. El destino no siempre lo escriben los más fuertes ni los más rápidos. A veces lo escribe aquel que se atrevió a ver lo que otros no podían. Y esa, para siempre, será la historia de Daniel Ríos, el hombre que fue expulsado de la armería, y que horas después se convirtió en la esperanza de todo un equipo SEAL.